La persona más importante de tu vida eres tú, de las autoras Lulu Quintero y Doris Borsner. A continuación estaremos leyendo el apartado Ensayo sobre algunos aspectos del argumento del venezolano. La historia de Venezuela está llena de acontecimientos interesantes y peculiares que han generado lo que nosotros pudiéramos llamar aspectos del argumento venezolano. Es posible que algunos de estos acontecimientos sean comunes para los pueblos latinoamericanos. Otros, sin embargo, están típicamente enmarcados en el contexto cultural del venezolano. Desde el punto de vista del análisis transaccional, tal y como sucede en la vida de los seres humanos, cada acontecimiento importante lleva implícito un mensaje para el pueblo que lo vive. La historia de Venezuela ha producido hechos que por su aparición repetida en diferentes épocas han adquirido la potencia de mensajes y han generado rasgos de comportamiento característicos. En nuestra opinión, estos mensajes han sido los siguientes: que para sobrevivir hay que tener poder sobre otros, que la posición existencial anhelada es el más menos, que la meta principal es el poder por el poder mismo y todos los demás valores quedan subordinados a este tema, que el argumento más útil para el individuo es el trepador y no el triunfador. La creencia básica de que para sobrevivir es necesario tener poderes sobre otros tiene su origen en los años de la conquista. Sigue desarrollándose a través de la colonia, posteriormente en la época de nuestra independencia, y está vigente hoy en este caso ya sería inicios del siglo XX. El libro fue escrito a finales del siglo XX, que sería inicios del siglo XXI. Corrijo allí. El conquistador, para sobrevivir, tuvo que mantener poder de vida y muerte sobre la población indígena. Adquirió poder sobre las riquezas, las tierras y la vida de los indios. Este poder fue compartido por la Iglesia Católica, quien se adjudicó el poder sobre sus almas. El utilizar a otros sin tomar en cuenta el daño que les estamos haciendo es una actitud existencial típica del trepador. Durante la colonia, el argumento del trepador se institucionalizó. Los negros fueron traídos de África para sustituir al indio en los forzados trabajos a que eran sometidos y de esta manera mantener el poderío del conquistador. Hilford Tull, en su Historia Constitucional de Venezuela, dice que para reemplazar a los indios que morían en las minas y labranzas, los conquistadores iban a buscar refuerzos en la Española y otras islas del Caribe. En cuanto a los misioneros, estos les daban instrucciones a los indios y les decían que había un Dios en el cielo y un Papa en la tierra, que habían dado esas tierras a España y que ellos, los indios, eran sus vasallos. Esto fue escrito por Hilford Tull en 1964. La Venezuela del siglo XVIII ya estaba estratificada en clases, según el grado de poder. El poder político estaba en manos de los españoles, el poder económico y el poder social estaban en manos de los blancos criollos. Y estos utilizaban a los pardos para mantener ese poder, a la vez que anhelaban el poder político, que era el único que les faltaba para tener el poder absoluto.
Como consecuencia de esta situación, durante los primeros años de la Guerra de Independencia, los pardos no prestaron a los criollos el apoyo que estos esperaban y prefirieron seguir siendo súbditos del rey. Más vale conocido que bueno por conocer. Durante el desarrollo de los acontecimientos de la guerra, la figura del trepador se nos presenta repetidas veces. El intento de usurpación del poder militar, en este caso Arismendi y Mariño en 1816, luego Piar en 1817, Páez en 1830. Al final, el libertador Bolívar fue una real víctima de las maquinarias de los trepadores que lo rodeaban. Vuelve a aparecerse la figura del trepador en los años posteriores a la independencia en las sucesivas presidencias, con la usurpación del poder. Raras veces el poder pasa de un presidente a otro en forma democrática y el golpe de Estado se instituye como la forma eficaz de conseguirlo. Basta con recordar en nuestra historia reciente 2 dictaduras sufridas en nuestro país. Juan Vicente Gómez, desde 1908 a 1935, y Marcos Pérez Jiménez desde 1948 a 1958. A pesar de que en los últimos años, o sea, desde Marcos Pérez Jiménez hasta la actualidad, hemos tenido una estabilidad democrática muchas veces amenazada, en nuestro sistema político los mensajes culturales del pasado aún están con nosotros. Recuerden el golpe, eso es una usurpación del poder. Hubo un golpe en el 92 y luego hubo un golpe en el 2002. ¿Acaso esa es la única manera que tenemos para cambiar de presidente? ¿Es nuestra democracia una pantalla? Al parecer, la historia habla por sí sola. A pesar de que en los últimos años, ahí estoy repitiendo, el profesor David McClelland, profesor de psicología de la Universidad de Harvard, ha realizado un estudio a fondo del perfil motivacional del venezolano. Motivación al logro, motivación de afiliación, motivación al poder. En este trabajo, él llegará a la conclusión siguiente. Los resultados obtenidos de la investigación señalan un patrón claramente definido, un contenido predominante de motivación al poder en el material codificado, bajo nivel en materia de afiliación y mínimo nivel en la motivación al logro. Este trabajo abarca desde 1930, 1950 y 1970. McClelland lo publicó en 1970. La figura del trepador se puede analizar desde los diferentes instrumentos del análisis transaccional. Para conseguir lo que él se propone, que es manejar las voluntades de los demás, el trepador puede utilizar varios estados del yo, dependiendo de dónde se ubique él desde el punto de vista socioeconómico frente al poder. Vamos a tomar como ejemplo de este análisis un político en posición de poder. El político utiliza su padre crítico negativo para manipular a la población a través del miedo. El padre nutritivo negativo lo utiliza para manipular a través de promesas y sobornos.
Podemos citar al doctor Alfredo Coronel Hartmann en su discurso pronunciado el 5 de julio de 1984 ante el Congreso de la República. Créditos fáciles, proteccionismo arancelario excesivo, ausencia del control de calidad y el Estado benévolo, cuando no complaciente acreedor, han dejado como secuela una clase empresarial enmohecida. De esta manera, el grupo político manipula al grupo empresarial para obtener su apoyo. Las palabras del Dr. Hartmann son, muchos años después de pronunciadas, de total y lamentable vigencia. Las transacciones son predominantemente ulteriores. Nosotros les damos el crédito para que ustedes desarrollen sus empresas. Eso es un estímulo social evidente. Y para contar con su apoyo a la hora de las elecciones, ese es un estímulo psicológico oculto. Las caricias que da el trepador y que recibe son generalmente caricias falsas positivas y caricias negativas, tanto condicionales como incondicionales. Como ejemplo, citamos las agresiones verbales que intercambian algunos políticos venezolanos a través de los medios de comunicación. El trepador utiliza su tiempo mayormente en rituales, pasatiempos y juegos psicológicos. Ejemplo de pasatiempos serían discursos llenos de frases huecas que tienen poco contenido útil pero que llenan el tiempo. Para que sirva de muestra, citaremos un fragmento del discurso de un funcionario de gobierno, donde es imposible dilucidar sentido alguno. Comienzo. Quiero decirles, como miembro del gobierno, que somos absolutamente optimistas en el sentido de que si logramos que el país comprenda y entienda y se concientice con respecto a las medidas requeridas para reactivar la economía. Tomemos en cuenta que fue dicho textualmente, exacto. ¿Qué se dijo en esa frase, en ese discurso? Repítanlo, devuelvan el video un poquito, vuélvanlo a escuchar y dense cuenta que no dice nada. Muchas palabras, pero el mensaje es, ¿cuáles son las medidas que se va a hacer? No hay. Seamos críticos, tanto para leer como para escuchar. Continúo con la lectura del libro. Los juegos del trepador son preferiblemente el te agarré, desgraciado, defecto y mira lo que me hiciste hacer. Ejemplo. Como no me dieron presupuesto suficiente, no se arreglaron las calles. Todo lo que hizo el gobierno anterior a mí está mal hecho. Cumplimos con nuestra promesa de construir parques, pero la gente no los cuida. El trepador toma riesgos mal calculados, es decir, es un adulto mal informado. Y luego culpa a los demás cuando falla. Ejemplo. El presupuesto se agota antes de tiempo sin que el organismo en cuestión asuma la responsabilidad por la falta. En el triángulo dramático del trepador juega los tres roles, pero su rol favorito es el de víctima. Él no tiene la culpa, sino que las cosas pasaron, casualidad. Los impulsores del trepador son trata más, compláceme y sé fuerte. Mañana, un día de estos, decretos que dictan pero que no se cumplen. Son ejemplos del trata más venezolano a nivel político.
Es necesario complacer para que te complazcan luego. Y no expreses emociones porque corres el riesgo de mostrarte débil. Son ejemplos de complace y sé fuerte. El trepador se comporta a base de rebusques porque a través de ellos puede manejar a los demás. La falsa rabia da lugar a la conducta bravucona del pájaro bravo. Y la falsa alegría produce la risa de la orca. Y los chistes políticos tan típicos del venezolano, eso ya es a todos los niveles. Los mandatos del trepador son: no lo logres, no lo hagas, no sientas miedo, tristeza, X, y no pienses. Sus conductas son típicamente pasivas, simbióticas. Arréglame este asunto. Yo no tengo la culpa. Conducta pasiva de no hacer nada. Haciendo como si estuviera trabajando, pero no haciendo nada útil. Es una agitación. Yo no tengo la culpa, solo sigo órdenes. Es una sobreadaptación. Renuncias intempestivas es una incapacitación y violencia. Y la conducta descalificadora de embarcar a los demás. ¿Cómo se manifiesta el argumento de trepador en las clases sociales económicas excluidas por el poder